Bueno, mis hermanos, la semana pasada terminamos de estudiar el Decálogo. Last week we ended the topic of the Decalogue. Thank you. Terminamos los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, We finished the 10 commandments of the moral law of God, los cuales, como vimos, in which we saw revelan un interés constante de Dios por protegernos y bendecirnos. reveal a constant interest of God to protect us and to bless us. Ese es el deseo de Dios, no hay otro. That's the desire of God. There's no other. Estos mandamientos manifiestan a nosotros su gran amor, These commandments manifest to us His grand love, pero también revelan el diseño de muchas cosas que Él ha establecido para nuestro bien. but it also reveals to us many things that He has established for us. Muchos ignorantemente creen que la ley de Dios ya no tiene importancia para el cristiano. Many people ignore that the law has no importance for the Christian, Debido a que Cristo murió por nosotros y Él cumplió toda la ley. simply because Christ died for us and He completed the law. Y es verdad, And it's true Jesús cumplió toda la ley. that Christ did complete the law. Pero recordemos que Él mismo dijo que Él no había venido a abrogar la ley. But let's remember that He Himself said that He did not come to abolish the law. Él vino a cumplirla. He came to complete it. Dice Mateo 5 del 17 al 37 está esa conversación. It says in Matthew 5:17-37, there's that conversation. No penséis que yo he venido a abrogar la ley. Don't think that I have come to abolish the law. ¿Qué es abrogarla? What is to abolish? Como derrocarla, quitarla, To take it away. sino para cumplirla. But He's come to complete it. Es decir, Jesús vino a darnos el verdadero sentido, el verdadero uso de la ley. It's to say that Jesus came to give us the true significance, the true usage of the law. Él vino a darnos plenitud y conocimiento He came to give us true plenitude and knowledge de lo que la ley expresaba y los profetas expresaban. of what the law expressed and what the prophets expressed. Jesús viene a darnos un correcto significado y uso de la ley de Dios. Jesus came to give us a correct significance and usage of the law. ¿Para qué? For what? ¿Para darnos la vida eterna? To give us eternal life? No. No. La vida eterna, The eternal life, como lo hemos visto, like we've seen, solo es dada por la muerte de Jesús, is only given through the death of Christ, por su perdón por nuestros pecados. by the forgiveness of our sins. Pero nos da ese correcto significado de la ley de Dios But it gives us that correct significance of the law of God y el uso de esa ley correctamente and the usage of that law correctly, para que podamos vivir y disfrutar en esa nueva vida que se nos es dada. so we can live and enjoy in that new life that has been given to us. Y Jesús arropa ese decálogo que estudiamos. And Jesus stresses that decalogue that we have talked about. Jesús arropa esos 10 mandamientos en dos. He dresses those commandments in two things. ¿Cuáles son? And what are they? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. You will love God with all your heart, with all your soul, and all your mind. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. And also you will love your neighbor as yourself. Estos dos mandamientos que Jesús anuncia These two commandments that Jesus announces, son los llamados en la Biblia la ley de Cristo. they are called in the Bible the law of Christ. Y el fin de la ley de Cristo And at the end of the law of Christ busca no simplificar la ley como si careciera de peso o importancia. it doesn't look to simplify the word as a burden or something heavy. No es que quisiera simplificarla para hacerla menos, It's not to simplify it to make it seem less, sino más bien para que el Hijo de Dios but it's for the Son of God primero entienda claramente su condición de error. is to firstly recognize the condition of error of within themselves, También para que sepa ser fiel a Dios. as well to themselves to know to be faithful to God.
también para que aprenda el significado de lo que es amar a Dios. Also, what is the significance of loving God? También para que sea impulsado por la misericordia en Dios As well to be impulsed in the mercy of God. y para que sirva como un vehículo As well for them to serve like a vehicle en el retorno al conocimiento del carácter de Dios. in their surroundings in regards to the character of Christ. Carácter que debe haber en cada uno de nosotros. A character that should be in within each and every one of us. Para eso lo hace el Señor. That's why the Lord does it. Jesús en toda su enseñanza está muy interesado Jesus, in all his teachings, he is very interested que comprendamos la ley de Dios. for us to understand the law of God. Dígale a la persona que tiene al lado, Jesús está interesado que comprendas la ley de Dios. Tell the person next to you that God wants you to understand the law. En toda su enseñanza In all his teachings, vemos este deseo marcado de Jesús. we see this teaching marked within Jesus. Y en este mismo sentido And in this sentiment, fue que Jesús se sentó a enseñar su primer y más importante sermón. it's where he sat to teach his most important sermon. ¿Cuál es el más importante sermón de Jesús? And what is the most important primero? sermon of Jesus, his first one? El sermón del monte. The Sermon on the Mount, Mateo 5:7. Matthew 5:7. Enseñándoles a todos, And teaching everyone, escuche bien, listen carefully, que para entrar en el reino de Dios that to enter into the kingdom of God, es necesario vivir conforme a sus enseñanzas. it's important to live according to his teachings. ¿Cómo así? How? Sí, mire, hermanos, Simply, una persona puede reconocer a Cristo como Señor y Salvador, a person can simply recognize Christ as their Lord and Savior, pero nunca encaminarse a Cristo como Señor y Salvador. but never straighten their path like Jesus is their Lord and Savior. En simples palabras, In simple words, Él es mi Señor, he is my Lord, pero yo hago lo que me venga en gana. but I do what I want. Él es mi Señor, He is my Lord, pero yo hago como quiero. but I do like I want. Aquí es donde los frutos del Evangelio Here is where the fruit of the gospel demuestran, is shown, evidencian is evidence, si hay salvación o no en mí. if there's salvation or not within me. Pastor, pero qué difícil es eso. Pastor, but how difficult this is. Yo quiero ser fiel, I want to be faithful, pero mi cuerpo se resiste. but my body resists itself. Tranquilo, el mismo dilema tuvo Pablo. Don't worry, the same error Paul had. El mismo dilema ha tenido cualquier persona que se compromete a seguir a The Dios. same dilemma everyone has had who compromises themselves to God. Para eso están los mandamientos. That's why the commandments are there. Para enseñarnos cuán rebeldes podemos llegar a ser. To show us how rebellious we can end up being. Pero entonces, ¿cómo se me exige, pastor, algo que yo no puedo hacer? So, Pastor, how can I exert something that I am not? Es que tú no lo puedes hacer. But it's simply put that you yourself cannot do it. Por eso te dio su Espíritu Santo, That's why he gave you the Holy Spirit. para que Él te dé poder para hacer. So you have the power to do. El poder del Espíritu Santo no está en los dones y los milagros. The power of the Holy Spirit is not in the gifts and the miracles. Esos son manifestaciones, Those are Son manifestations. They're good. son muy agradables. They're very pleasing. Nosotros las hemos palpado, las hemos tocado, las hemos Oh, sentido. we have touched them. We have felt them. Pero el poder del Espíritu Santo está en la transformación que hace en mí. But the power of the Holy Spirit is in the transformation that he does within me. Vuelvo y le repito. I repeat, De nada le sirve a una persona hablar en muchas lenguas it's not worth anything if you speak in all these tongues si no puede controlar la que tiene. if you can't control the one that you have. Y el Espíritu Santo es el único que le puede traer control a esa lengüita. And the Holy Spirit is the only one that can come and bring control to that tongue Cuando nos rendimos. when we render ourselves. Pero en su fuerza no es posible. But in your own strength, it's not possible. Así que Jesús se sentó en el Sermón del Monte. So Jesus sat on the Sermon on the Mount. Escuche bien, como el nuevo Moisés Listen carefully, like the new Moses que cumple
that completed, explica explained, y aplica and applied las ricas verdades de la ley de Dios, the rich truths of the law of God, las ricas verdades de su reino, the rich truths of his kingdom, con las cuales Él busca el mismo fin en nosotros: in which he looks for the same end in all of us, bendecir, to bless, proteger, to protect, a enseñar el amor a Dios and to teach the love of God a sus hijos. to his children. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos en este lugar? How many children of God are here in this place? Para eso es el regalo de la ley de Dios. That's why the gift of the law of God is there for. Y entonces, aquí es que le invito a que nos enfoquemos en este nuevo tiempo, And here is where I invite you for us to focus in this new time, donde nos vamos a enfocar a aprender a escuchar a Dios. where we're going to focus in learning how to hear God. ¿A cuánto les gusta escuchar a Dios? How many of you like to hear God? ¿Cuántos quieren escuchar a Dios? How many of you want to hear God? A muchos les gusta que Dios los escuche, pero no les gusta escuchar a Dios. Many people forgot to hear them, but not for them to hear God. ¿Cierto? A todos nos gusta que Dios nos escuche cuando estamos en una tribulación, ¿cierto? When we're going through a tribulation, we like for God to hear us. Pero también tenemos que aprender a escuchar a Dios. But we also have to learn to hear God. Bueno, vamos a conocer el amor de Dios, Well, we're going to know the love of God, su ayuda, su protección, his help, his protection, su bendición his blessing a través de las parábolas de Jesús. through the parables of Jesus. ¿Por qué las parábolas? Why the parables? La palabra parábola The word parable viene del griego que significa comparación. comes from the Greek language, which signifies comparison. Jesús contaba historias sencillas, Jesus taught simple stories, colocándolas al lado de una verdad putting them next to a truth para ilustrar esa verdad. to illustrate that truth. Él era un maestro estupendo, He was a master of that, el mejor maestro de todos los tiempos. the best master of all times. Jesús contaba historias terrenales, Jesus taught earthly stories. tomaba de la cotidianidad de cada persona He took from the community of each and every one para darle un significado especial y pudiera entenderlo. to give them a significance so they could understand it. En los evangelios existen más de 35 parábolas In the Gospels, there exist more than 35 parables que tienen un doble propósito. that have a double purpose. Y quiero que escuche bien el propósito con que están las parábolas, And I want you to hear what those purposes are in, para que nos definamos en qué grupo estamos. so we can define in what group we're in. El primer objetivo The first objective es revelar la verdad para aquellos que realmente quieren conocer a Dios y el reino de Dios. it's to reveal the truth to those that in all truth want to know God and the kingdom of God. Y la otra And the other es lo opuesto, is the opposite. para ocultar la verdad. It's to disguise the truth Para aquellos que son indiferentes en querer conocer a Dios y a su reino. to those that are indifferent in wanting to know God and his kingdom. ¿Cuántos están interesados en conocer a Dios y su reino? How many of you are interested in knowing God and his kingdom? Entonces las parábolas son para nosotros. So the parables are for us. Así que dígale a la persona que está al lado, So tell the person next to you, parábolas, parábolas. parables, parables. Dios te está hablando. God is speaking to you. Y vamos a comenzar hoy en una grandiosa parábola, And today we're going to start in a grand parable, donde Jesús claramente enlaza la ley de Dios clear where Jesus launches the law of God con la vida de los hombres. with the life of men. La parábola del buen samaritano. The parable of the Good Samaritan. Quiero que vayamos a Lucas 10 del 25 al 37. Let's go to Luke 10, 25 to 37. Lucas 10 del 25 al 37. Again, Luke 10, 25 to 37. Dice, cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Perdón un momentico. Bueno, sí. El hombre contestó, es que estoy en otra versión, perdón. Esa es la versión que le pongo a mis hijas para que escuchen. Para que no me se pregunten, ¿y por qué dice vosotros, papá? Comienzo nuevamente, versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio a mesoneros y les dijo, cuidádmelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta parábola siempre ha sido utilizada para hablar de las buenas obras del cristiano. This parable has always been used to talk about the good works of the Christian, Las buenas obras que deben estar puestas en nosotros. of the good works that should be placed within us. Y ese es un buen sentido. And that's a good sentiment. Pero no es el objetivo de esta parábola. But it's not the objective of this parable. Y quiero que nos metamos en el concepto de la parábola. And I want us to enter into the concept of this parable. En esta parábola nos encontramos un abogado. In this parable, we find ourselves with a lawyer, Eso era, un intérprete de la ley. an interpreter of the law. Era el que interpretaba y decía quién estaba mal y quién estaba bien. The interpreters said who was in the right and who was in the wrong. Se conocía la ley muy bien. They knew the law very well. ¿Qué abogado hay que no se conozca la ley? What lawyer is there that doesn't know the law? Eso no sería un abogado. That wouldn't be a lawyer. Este intérprete de la ley conocía muy bien la ley, This interpreter of the law knew the law very well. pero claramente ya había escuchado a Jesús en otro momento. But clearly he had heard Jesus in another time. Él ya había escuchado a Jesús hablando con otro amigo del fariseo. He must have heard Jesus talk to another friend of the Y Pharisee. quiero que vayamos a Mateo 22 del 34 al 40. And I want us to go to Matthew 22, verse 34 to 40. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Este hombre, This man, que fue primero que el anterior, which was first before the other one, en un hecho donde Jesús había mostrado su autoridad, in an act where Jesus has shown his authority, le pregunta maliciosamente, he asked him maliciously, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? "Teacher, what is the greatest commandment?" Le está diciendo cuál es el más grande, cuál es el más importante. It's to say what is the most important one. ¿Y qué le responde Jesús? And what did Jesus respond? Le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. You will love the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your soul.
Mire lo que le dice, ese es el primero y grande mandamiento. Listen to what he said. That is the first and the grand commandment. Pero el segundo But the second one es semejante al primero. is just like the first. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. You will love your neighbor as yourself. De dos hizo uno. From two, he made one. Y le dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. And he said, from these two commandments depends the law and the prophets. A este fariseo en Mateo So this Pharisee in Matthew, le dijo, he told them, tú sabes cuáles son los 10 mandamientos, ¿verdad? you know what the 10 commandments are, right? Lo primero tiene que ver con Dios, The first have to do with God. los 4 primeros. The first 4. Y los 6 últimos tienen que ver con el hombre. And the last 6 have to do with man. Pero le dice, es semejante al primero. But it's the same as the first, he said. ¿Por qué semejante si el uno tiene que ver con Dios y el otro tiene que ver con un hombre? Why is it the same if one has to do with God and the other with man? Porque el hombre es hecho a semejanza de Dios. Because man is made in the likeness of God. Por eso tiene que ver con Dios también. That's why it has to do with God as well. No está apartado de Dios este mandamiento. It's not, this commandment is not apart from God. No son dos mandamientos diferentes. It's not two different ones. Es un gran mandamiento. It's a grand commandment. El segundo depende del primero. The second one depends on the first Porque tiene la misma esencia. because it has the same essence. Así como el hombre depende de Dios. Just as man depends on God. Todos los hombres en la tierra, le guste o no le guste, dependemos de Dios. All men, whether they like it or not, depend on God. Toda la humanidad, así no le reconozca, depende de Dios. All humanity, even if they don't recognize it, they depend on God. Todo hombre, para respirar y exhalar, depende de Dios. Every man that breathes and exhales, they depend on God. El hombre depende de Dios The man depends on God porque guarda la misma esencia de Dios. because he guards the same essence of God. Y en ese sentido el hombre es muy importante. And within that sentiment, man is very important. Por eso, ámalo, That's why love, respétalo, respect, valóralo. value, Y este nuevo intérprete que encontramos aquí en Lucas, and this new interpretation that we find in Luke, escuchó a lo mejor eso, estaba allí, he heard, he might as well heard the same, y se le queda grabado. and it was engraved. Y entonces va y le pregunta a Jesús. So he goes and asks Jesus, Dice también que maliciosamente para tentarlo. and as well it said maliciously to tempt him. Él no lo estaba buscando por nada bueno. He wasn't looking for anything good. Él lo estaba buscando para hacerlo tropezar en su enseñanza. He was doing it in order to make Jesus trip within his teaching. Y entonces le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? And which he asked God, what must I do, or Jesus, what must I do to inherit life, eternal life? ¿Y qué le responde Jesús? And what did Jesus say? ¿Qué está escrito en la ley? What is written in the law? Pero va más allá. But it goes further than that. Le dice, ¿cómo la lees? How do you read it? ¿Cómo la interpretas tú? How do you interpret it? ¿Cómo la concibes tú? How do you conceive it? Y este es el problema central de todos los hombres, And this is the central problem of all man, que nos encanta interpretar a Dios a nuestro antojo y a nuestra conveniencia, that we love to interpret God to our own convenience and how we want, y no como Él se ha revelado y se revela a través de su palabra. and not how he has been revealed and revealed through his word. Por ejemplo, For en el example, Antiguo Testamento, in the Old Testament, el Señor revela su carácter the Lord reveals his character a través de la ley en el Antiguo Testamento, through the law of the Old Testament con el propósito de amar a sus hijos with the purpose of loving his children, y que sus hijos supieran cómo corresponder al amor de Dios. and his children hopefully knowing how to correspond to the law of Y God, al ser una familia, and to make a family, poder protegerlos y bendecirlos. to be able to protect them and to bless them. El problema es que ellos acomodaron esa grandiosa ley The issue is that they accommodated the grand law en formas humanas, in human ways, como ellos veían o sentían la ley.
in ways that they saw or how they felt the law was, y así pensar que eran más fáciles para ellos, and to think for themselves that it was much easier that way, tal cual como nosotros. just like ourselves. Nos gusta caminar por como nosotros vemos las cosas. We like to walk according to how we see things. Nos gusta caminar por como nosotros sentimos las cosas, We like to walk according to how we feel things, no como Dios dice que debe ser, not how God says it should be, sino como yo pienso que debe ser. but how I think it should be. Ellos quitaron el corazón y la intención de la ley. They took away the heart and the intention of the law. El corazón de la ley es puro. The heart of the law is pure. La intención de la ley es buena. The intention of the law is good. Pero ellos quitan ese corazón, esa intención y lo volvieron algo pesado. And they took away that heart and that intention and made it something very burdensome. Dios no sabe de lo que está hablando. God doesn't know what he's talking about. Dios manda esto, God sends this, pero Él no sabe mi condición. but he does not know my condition. Por eso yo tengo que hacer así. That's why I need to do what I need to do. Aunque Dios dice que no haga esto, Even though God says not to do this, es que yo no puedo hacer así. I can't be like that. Porque es que Dios no conoce mi condición. God does not know my condition. Ese es un libro. That is a book. Es que en la forma aplicativa es diferente. Well, the form to apply it is different. Y este fariseo, And this Pharisee, entonces, cuando le hace la pregunta y él le dice, ¿cómo la interpretas? when he reads him the question, well, how do you interpret it? Rapidito, brum, rebobinó. Real quick, he rewinded. Y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. And he said, you will love your God with all your heart, soul, and mind, and as well you will love your neighbor. Bien astuto. He was very astute. Él estaba respondiendo para tapar la boca y poder ir más allá. He responded in a way to stop Jesus and to go further. ¿Y qué le responde nuestro Señor? And what does our Lord respond? Oh, bien has dicho. You have said well. Ahora ve y haz esto y vivirás. But then Jesus said, go and do this and live this way. ¿Qué era lo que le estaba diciendo el Señor? What was the Lord telling him? Ah, qué buen alumno. Oh, what a good student. Usted sabe. You know. No, lo estaba confrontando con su verdad para que se diera cuenta que él no vive lo que dice. Jesus was confronting him with the truth to show him that he was not living in that truth. Ah, ¿sabe mucho? Oh, you know a Hágalo. lot? Then do it. ¿Conoces mucho? You know a lot? Hazlo Do it. y vivirás. And you will live. Y entonces él no se dejó coger tan rápido. So he did not allow himself to be caught so Y dice quickly. que queriendo justificarse, And it said wanting to justify himself. y este es el comportamiento repetitivo en los hombres, And this is how we ourselves men behave en nosotros, within ourselves. autojustificarnos de una, prum, Self-justifying ourselves para evadir rápidamente el compromiso de lo que yo debo ser. in order to avoid the compromise in which I should need to do. Es que yo no hago esto porque tal persona no se lo merece. Well, I don't do this because this person does not deserve it. Autojustificación. Self-justification. Es que, o muy santo, ¿no? Es que yo voy a perdonar cuando yo sienta. Or when they try to act very holy, like, oh, I'm going to forgive when I feel like it. Autojustificación. Self-justification. Hay enseñanzas que, pastor, es que eso es del Antiguo Testamento y yo vivo en la gracia. And some people say, Lord, Pastor, that is from the Old Testament, and I live in grace. Si conocieras el efecto de la ley, la valorarías más. If you know the effect of the law, you will value it more. Pastor, es que Jesús ya lo hizo todo y yo no tengo que hacer absolutamente nada. Pastor, it's because Jesus did it all, and I don't have to do anything. Si esto fuera verdad, If that was true, ¿por qué Jesús le contestó hacia el fariseo? why did Jesus answer the Pharisee in that way? Imaginemos a Jesús en el evangelio que hoy predicamos. Let's picture Jesus in the gospel that's preached today. Le hubiera dicho al fariseo, He would have said to the Pharisee, simplemente cree en mí y ya. just simply believe in me and that's it. Confiesa mi nombre y ya, eres salvo. Confess my name and you're saved. Ya tienes la vida eterna. You have eternal life. Pero no. But no. Verdades a medias Half truths que terminan siendo una mentira that end up being a lie para justificar un error.
to self-justify an error, para justificar nuestra condición, to justify our own condition, para justificar nuestra maldad, to justify our evilness, para escondernos tal cual como se escondió Adán. to hide just like Adam hid. Y cuando dio la cara dijo, la mujer que me diste. And when he had to give face, well, it's the woman that you gave me. Esa es la condición de nosotros desde la antigüedad. That's the condition of men since eternity. Nuestro abuelo Adán era así de mañoso. Our grandpa Adam was just like that. Y entonces él se tira a justificarse. So he turns himself to self-justify. ¿Y cómo se justifica? And how does he self-justify? Mire lo que él hace, bien astuto. Look what he does, very astute. ¿Y quién es mi prójimo? Well, who is my neighbor? Y Jesús le contesta la importancia de la aplicación de los 10 mandamientos And Jesus answers with the great application of the Ten Commandments en una simple parábola. in a simple parable. Porque ellos usaban mal la ley. Because they used the law incorrectly. Ellos usaban la ley para justificarse a ellos mismos, They used the law in order to justify themselves, pero no para agradar a Dios. but not to please God. Hermanos, y este es un error muy frecuente en nosotros. And that is a frequent error within ourselves. En esta mañana yo quiero que cada uno de nosotros descubramos el fariseo que hay en nosotros. This morning, I want all of us to find the Pharisee within ourselves. Con facilidad somos así. Easily, we are like that. Queremos justificarnos a nosotros mismos We want to justify ourselves para sentirnos que estamos bien, for us to feel like we're good, aún sin importar lo que Dios piense, even with knowing what God, even with, ¿cómo? aún sin importarle lo que Dios piense. Without wanting to matter what God thinks of it. Quiero dejarle claro cuál es la marca más evidente de un hijo de Dios. I want to make it clear what is the grand mark within a child of God. Lo primero que debe pensar un hijo de Dios The first thing that a child of God should think, no es qué quiero o no qué quiero hacer, it's not what I want to do or what I don't want to do, sino qué quiere Dios que yo haga. but what is it that God wants me to do? Esa es una evidencia de que amo a Dios por sobre todas las cosas. That is evidence to show that you love God over all things. Y le pregunto, ¿este no es el primer mandamiento? And I ask you, isn't this the first commandment? ¿No es el primer mandamiento amar a Dios por sobre todas las cosas? Isn't the first commandment to love God over all things? Y es el último que le consulto. And it's the last thing that is consulted. Cuando ya estamos ahogados en nosotros mismos, When we're drowning within ourselves, cuando ya las metimos de caminar, when we're done walking, es el último recurso. it's the last resource, Cuando debería ser el primero. when it should be the first. No cómo quiero o cómo me siento, It's not how I want or how I feel, sino cómo piensas tú, Señor. but how God thinks. Pero los fariseos eran especialistas en usar aspectos de la ley para evidir su responsabilidad. But the Pharisees were specialists in being able to apply the law in order to avoid their responsibilities Y terminar haciendo lo que a ellos les daba la gana, and to end up doing whatever they wanted para sentirse bien y salirse al final con la suya. to make them feel good and end up doing whatever they wanted. Y la pregunta de este hombre va justo en esa vía. And the question of this man goes according to this question. Aquí la tengo para lavarme las manos. I have it here to wash my hands. ¿Quién es mi prójimo? Who's my neighbor? Como quien dice, depende de quién es mi prójimo. As to say, well, it depends who my neighbor is. Porque si no, yo no lo hago. Because if not, I don't do it. Las palabras de Jesús lo estaban golpeando. The words of Jesus were hitting him. No sabía cómo escaparse. He did not know how to escape. Estaba como perrito con la cola entre las patas. He was like a dog with its tail between its legs. Mire, dentro de la ley de Moisés, Within the law of Moses, habían aspectos en la ley ceremonial, there was aspects within the more ceremonial law. la ley ceremonial es la que apuntaba a los rituales, The law ceremonial is what pointed to the rituals, a las fiestas, to the al festivals, templo,
to the temple a lavarse las manos, to wash the hands, a lavarse los pies, to wash the feet, para poder entrar al templo, to be able to enter the temple, para poder ir a los sacrificios. to be able to do the sacrifices. Esta ley pretendía guardar a los hombres de toda impureza This law was used in order to protect men from all impurities. y a los escribas y a los fariseos les encantaba estas enseñanzas, And to the scribes and Pharisees, they loved these, pero eran muy débiles en practicar, but they were very weak in practicing them que les encantaba la apariencia, because they loved the appearance, verse como el ungido de Dios, to look like the anointed one of God, la ungida de Dios, the anointed one of God, el elegido de Dios, the chosen one, el hijo de Dios, the child of God, todo lo bueno que está por fuera. all the good shown on the outside. Les encantaba, pero eran débiles en practicarlas. They were weak in practicing it. ¿Por qué? Why? ¿Por qué pasaba esto? Why did this happen? Por la idolatría. Because of idolatry. La idolatría tiene como base un amor propio elevado a la máxima potencia. Idolatry has a love for oneself to the max. Entonces ellos usaban aspectos de la ley ceremonial So they use aspects of the ceremonial law o aspectos de la ley or aspects of the law para poder violar los mandamientos de Dios to be able to violate the commandments of God. y así ganar su cometido y sentirse que hicieron bien. And in that way, they can feel like they're doing what's right. Como que ya cumplí, I made it. pero su corazón estaba lejos de Dios. But their heart was far away from God. Entonces Jesús le cuenta una historia. So Jesus tells them a story. Y mire lo que él hace. And look what he does. Le pone en primera fila al que más le molesta. He puts him first in line, the thing that bothers him the most. Le puso en primera fila al que más le talla en el zapato. He puts the person first in line that he does not like. Así como cuando usted va al supermercado y se encuentra justo la persona que no quería encontrar. It's just like when you go to the supermarket and you find the person that you didn't want to see. Si se está riendo es porque le pasa. If you're laughing, it's because it happened to you. Para este hombre fariseo, For this Pharisee, que pusiera a un samaritano como bueno era un golpe bajo. to put a Samaritan person as someone good was a low blow to him. Por la misma razón que le estoy diciendo. For the same reason I'm telling you. Porque a ellos les encantaba sentirse que eran los puros. Because they wanted to feel like they were the pure ones. Ellos eran los santos. They were the holy ones. Y los samaritanos eran mezclados. And the Samaritans were mixed. Eran los impuros. They were impure. Era una especie impura de estatus. They were impure in status. Eran indignos. They were indigenous. Y Jesús, Unworthy, sorry. y Jesús se lo pone en primera fila. And Jesus put him first in line. Jesús está yendo a la raíz del problema en el corazón humano. Jesus was going to the root of the problem within the heart of man. Todos manejamos más conveniencias de lo que amamos a Dios. We all drive more conveniences than loving God. Si me conviene, sí. If it's convenient, yes. Si me gusta, sí. If I like it, yes. Si me siento bien, If I sí. feel good, yes. Yo lo hago. I'll do it. Si no, no. If not, then no. Y entonces lo espiritualizamos. So then we spiritualized it. Voy a orar para ver qué es lo que siento. I'm going to pray so I see how I feel. ¿Sabe? Yo no siento hacer eso ahora. You know, I don't feel like doing that today. Estuve orando y siento no ir al culto. I was praying and I feel like not going to the service. He sentido todavía no perdonar. I feel like I don't want to forgive. Uf, aleluya. Oh, hallelujah. Escúcheme. Listen, Dios nos llamó para hacer sus obras, punto. God called us to do his works. Dios nos llamó para hacer sal, punto. God called us to be salt. Dios nos llamó para hacer luz, punto. God called us to be light. Dios nos llamó para ser el ejemplo, punto. God called us to be the example. Dios nos llamó para su gloria, no para la nuestra, punto. God calls us for his glory, not our own. ¿Hay algún problema con eso, hermano? Is there a problem with that? Le recordaré lo que dice Romanos 9:20, I will remind you what Romans 9:20 says. que hace mención del Antiguo Testamento. That mentions the Old Testament.
¿Le dirá acaso la pieza de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Cómo? Will you tell the person who makes the pots how to be made? The potter? Pero nos gusta mimarnos mucho. But we like ourselves more. Nos gusta consentirnos mucho. We like to caress ourselves more. Nos gusta valorarnos mucho. We like to value ourselves more. Hermano, permita que Dios sea el que le consienta. Let it be the God that concentrates you. No lo haga usted. Don't do it yourself. Permite que el Señor lo valore. Let it be God who values you. No lo haga usted. Don't do it yourself. Permite que el Señor lo rodee a usted. Let God surround you. No se rodee usted mismo. Don't do it yourself. Él sabe lo que está haciendo. He knows what he's doing. Puesto los ojos en Jesús, Putting your eyes on Jesus, el autor y consumador de la obediencia. the author and consumer of obedience, of our faith. Y entonces tenemos a este hombre que amaba la conveniencia, So we have this man who loves convenience, recordando aspectos que él amaba para su propio bien. remembering aspects that he loved for his own good. ¿Qué cosas podía estar recordando? What things could he be remembering? Si yo toco a un muerto, If I touch someone who's dead, y en el ejemplo ese estaba casi muerto, and in the example, he was almost dead. se veía casi muerto. He looked almost dead. La ley dice que yo quedo inmundo por 7 días. The word says that I become impure for 7 days. Y entonces yo no puedo ir al templo. So I cannot go to the temple. Y no voy a poder ir a sacrificar al templo. So I won't be able to go sacrifice at the temple. Y me va a quitar mi estatus de jerarquía y de santidad. And will take away my status of hierarchy. Entonces no lo toco. So I don't touch him. Dándole más importancia a las ceremonias que a la vida misma. Giving more importance to the ceremonies than life itself. Y ese es un ejemplo de muchos que tenía el pueblo de Israel. That is an example of many people in Israel had. El día de reposo es uno igual. The day of rest is the same. Jesús mismo les dice, Jesus himself said it. ustedes le están dando más importancia a un día que a la vida misma. You're giving more importance to the day than life itself. Pero para ellos era más importante la apariencia que lo que Dios buscaba. But to them it was more important the appearance than what God was looking for. Y él dice, aquí tengo la excusa perfecta para definir quién es mi prójimo. And he said, here I have the perfect excuse to say who is my neighbor. Y esa es nuestra característica, hermano. And that is our own character. Y es la característica de un corazón religioso, And it's characteristics of a religious heart que siempre está buscando cómo justificarse that's always looking to justify itself, para terminar haciendo lo que quiere hacer to end up doing what you want to do, y no lo que Dios le ha mandado a hacer and not what God had sent him to y do, no lo que Dios busca que usted haga. and not what God wants you to do. Ay, pastor, pero es que esa persona se está portando muy mal. God, but that person is behaving very bad. No merece que uno ore por él. They don't deserve to be prayed for. Son oraciones perdidas. They're lost prayers. Lo que merece es que le caiga el juicio de Dios. What they deserve is for the justice of God to fall Que le upon jale them, esas orejas y se las arranque. to pull those ears. Esa persona no es digna de mi amor. That person is not worthy of my love Porque no hace el bien. because they don't do the good, Y yo no soy bobo. and I'm not dumb. Yo soy manso, pero no menso. Y de pronto vamos por la calle And then we're going down the street y nos encontramos a una persona tatuada hasta en las pestañas. and we find a person tattooed all over the place, O un drogado. or a drug addict, O nos encontramos uno vestido de unicornio or we find someone dressed as a unicorn con 1000 colores. with 1,000 colors. Y uno dice, wow, tiene demonio esa persona. And we say, oh wow, look, that person has demons. Ese no es mi prójimo. That's not my neighbor.
Está así porque quiere estar así. They're like that because they want to be like that. En estos días In these days, fuimos a pagar algo en un establecimiento con mis hijas we went to go pay something with my daughters, y había un hombre and there was one man con pestañas largas, with very long eyelashes, maquillaje, with makeup, sus labios pintados with their lips painted, y con uñas largas. and with long nails. Cuando yo estoy haciendo la lista, yo veo y la fila y yo dije, ay, Señor. When I was in line, I said, "Oh God." Y entonces no sé, está endemoniado. Y entonces, Zoe, Hannah es más distraída. Hannah's more distracted. Hannah es como mi esposa, ella. Hannah's like my wife. She's looking up. Pero Zoe But Zoe se acerca así. gets closer in amazement. Y entonces me pregunto si todo estaba bien. Y yo, sí, claro. And I was asked, "Is everything okay?" And I said, "Yeah." Papi. And Zoe said, "Dad, Y yo, ¿qué, mi amor? ¿Quieres más? what no, love? no. Do you want more?" No. Mira. Look. Y yo, sí, mi amor, sí. ¿Quieres otro? Do you want another? Y ella, no, papi, mira. No, Dad, but look. Yo, sí, sí. Shh. Yes, but shh. Papi, mira. Dad, look. Y yo, ay, Dios mío. And I was like, "Oh Y yo, God. ¿qué, mi amor? No ha pasado nada. What love? Nothing has happened." Mira. Yeah, look. Ay, Dios mío, fue tan difícil. It was so difficult. Yo le di gracias a ese señor. I said thanks to the person, Y le dije, espérate ya. and I said, "Hold up." Pagué y voy saliendo. I paid, and then I left. Papi, mira ese señor, ¿por qué se maquilla así? And Zoe was like, "Dad, look at that man. Why did he put makeup on himself? ¿Por qué lo hace? Why did he do it?" Le dije, mi amor, porque muchos escogen su propio camino. And I simply told Zoe, "It's because many people choose their own path. No vuelvas a señalar a nadie. Don't single out anyone again. Más bien, ora por esa persona. More than anything, pray for that person Porque tú conoces el bien because you know the good, y tú sabes que esa persona está mal. and you know that person is in the wrong." Entonces nos sentamos en el carro y empezamos a orar. So we sat in the car and started to pray. Y mi hija le decía, Señor Jesús, And my daughter said, "Lord Jesus, arráncale las pestañas, yank out the eyelashes, quítale el colorete. take away the color." Pero nos pasa que nos encontramos a una persona enredada en sus propios problemas But it happens to us. We're around a person in their own problems, o una persona que viene a fastidiarnos con sus problemas internos or a person that comes to bother us with their own internal y problems, no lo sentimos como nuestro prójimo. and we don't feel like they're our neighbor. ¿Sabe? La falta de compasión niega la imagen de Dios en otro. Do you know the lack of compassion rejects the image of God within ourselves? ¿No le pasa a usted que se encuentra en momentos donde usted reflexiona pensando, Don't you find yourself in moments of reflection? hoy este no merece el perdón de Dios? Oh, this person does not deserve the forgiveness of God. Hace tiempo atrás fui muy confrontado con el Señor en esto. I've been very confronted with God about this. Mira, una persona que no entiendo por qué hace lo que hace. I looked at a person wondering why they do what they do. Y quizás para mi mente, en el nombre de Dios, haciendo daño a tantas personas. And perhaps in my mind, doing damage to a lot of people. Y yo estaba con coraje. And I was in anger. Y guardaba en mi corazón ese coraje. And I guarded that anger within my heart. Y una vez decía, Señor, And one time I said, "Lord, esta persona no merece tu perdón. this person does not deserve your forgiveness." Y el Señor me preguntó, And the Lord asked me, ¿y tú lo merecías? "And do you deserve it?" Ay, pero es que yo nunca he hecho esas cosas. But Lord, I've never done those things. ¿No le pasa a usted que cuando se mira con alguien que está haciendo algo malo, usted dice, yo no hago eso? Haven't you found yourself that when you see someone doing the wrong, you yourself say, "But Lord, I'm not doing that"? Le recuerdo algo. I remind you, Siempre que usted y yo nos midamos con Hitler, every time that we measure ourselves compared to Hitler, nos vamos a ver como unos angelitos. we're going to look like angels. Pero ¿qué pasa cuando nos medimos con la medida correcta? Jesús. But what happens when we measure ourselves with the correct measurement, which is Jesus?
El malo no es la medida correcta. Evil is not the correct measurement. La medida correcta es Jesús. The correct measurement is Jesus. Oh, pero es que yo nunca hago cosas tan malas como ha hecho esa persona. Oh, I never do such terrible things like that person does. Yo nunca le haría daño a una persona como esa persona le ha hecho daño a otras personas. I never cause damage to other people like that person has caused to others. Le pregunto, I ask you, allí en el silencio de su mente, ¿todo es perfección? there in the silence of your mind, is everything perfection? Siempre que medimos nuestra maldad con estándares incorrectos, Every time when we measure our evilness with the wrong standards, estaremos errando. we will be in the wrong. Pero cuando nos medimos con Cristo, That when we measure ourselves in Christ, cuando decimos perdonar y nos medimos con Cristo, when we decide to forgive and we measure ourselves in Christ, cuando decimos amar y nos medimos con Cristo, when we decide to love and we measure ourselves in Christ, cuando nos medimos con Cristo, cuando decimos soportar, valorar, caminar, when we measure ourselves in Christ to be able to support, value, and love, cuando decidimos que Cristo sea el centro de hacer y vivir. when we decide to allow Christ to be the center of how we live, Hermanos, o nos medimos según nuestras leyes. do we measure ourselves according to the laws, our own ¿Y laws? cuáles son nuestras leyes? And what are our own laws? Nuestros gustos, Our likes, nuestros deseos, our desires, nuestros our pensamientos. thoughts. Esas son nuestras leyes. Those are our own laws. Hay una ley en el pueblo salvadoreño que debe haber pupusa. There's a law within Salvadorians that there needs to be pupusas, Pero esa ley no se aplica a mí. but that law does not apply to myself. Debe haber pan de bono. There should be pan de bono. Y así cada uno tenemos leyes diferentes. And just like that, each and every one of us have different laws. Tus leyes no son mis leyes, Your laws are not my laws, pero las leyes de Dios son de todos nosotros. but the law of God is for everyone. Jesús le responde a este que interpreta la ley a su conveniencia, Jesus responded to this person that interpret the law to their own convenience. lo que significa amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. What it signifies to love God over all things and to love your neighbor. Y le demuestra que significa tener frutos que revelan el carácter compasivo y misericordioso de Cristo. And what it shows, it signifies the truths that are revealed within the one that is compassionate and merciful within Christ. La compasión y la misericordia son virtudes que guían el corazón humano. Compassion and mercy are characteristics, virtues that guide the heart of man A la piedad y a la santidad. to holiness. Dos características que son especiales en los ciudadanos del reino de los cielos. Two characteristics that are important to the citizens of heaven: La piedad y la santidad. holiness and piety. Piety. Mire la persona que tiene al lado. Tell the person next to you. ¿Ve usted una imagen de piedad? Do you see a person of piety? ¿Ve usted una imagen de santidad? Do you see an image of holiness? El camino a la piedad y a la santidad se llama compasión y misericordia. The walk of piety and holiness is the walk of compassion and mercy. Hermanos, cuando usted y yo When you and I, comúnmente with the same mind y genuinamente and genuinely, nos medimos con Cristo, when we measure ourselves with Christ, es fácil tener estas características. it's easy to have these characteristics Porque Cristo siempre nos va a colocar en el lugar correcto. because Christ will always place us in the correct place. Pero cuando nos medimos con nuestros gustos, But when we measure ourselves with our own likes, con nuestros planes, with our plans, con nuestros deseos, with our desires, con nuestras metas, with our goals, con nuestros anhelos, with our own desires, por muy buenos que parezcan, as good as we may see, como la religión, like religion, que es lo externo que nos gusta ver, which is the external that we like to see, es difícil procesar estos frutos, it's difficult to process these fruits pues siempre habrá algo más importante que lo que a Dios le importa. there will always be something more important than what God finds important. Por ejemplo, For example, siempre tener la razón. to always have the reason. Para algunos, tener la razón es más importante que amar al prójimo, To some, to have the reason is more important than to love your neighbor, que amar al hermano. than to love your brother. Grandes problemas. It's
big problem, grandes dificultades, grand difficulties, porque yo quiero tener la razón. because I want to have the reason. ¿Sabe? La falta de empatía hace que siempre queramos tener la razón. The lack of empathy guides us in wanting to have the reason. Y se lo digo yo que me encanta tener siempre la razón. And I tell you, I myself always like to have the reason. A mí me encanta tener la razón. I love to have the reason. ¿Y por qué es que... Ay, bueno. ¿Y por qué, hermanos? And why? Porque cuando una persona se enfatiza en querer tener la razón, Because when a person is infatuated with having to have the reason, nunca podrá tener empatía con la otra persona. they will never be able to have empathy with the other person. Y ese deseo de querer tener la razón And that desire of wanting to have the reason es para hacerte sentir más satisfecho, is in order for you to feel more satisfied, más santo, more holy, más fariseo. more Pharisee. ¿O sea que tener la razón es malo? Oh, so to have the reason is wrong? No, No. es como usted usa esa razón. It's how you use that reason. Usted puede tener la razón para edificar You can have the reason to edify o para destruir a alguien. or to destroy someone. Tener la razón es bueno, To have the desire is good, pero depende de cómo la utilizamos. but it depends how we use it. Cuando yo me bajo a la condición de otra persona, When I go to the condition of the other person, con facilidad me doy cuenta que yo también he fallado I can easily see that I myself have also failed en muchos aspectos in many aspects. y he necesitado de la ayuda y la misericordia de Dios para hacer y entender muchas veces. And I have needed the help and mercy of God to understand time and time again. ¿De cuánto Dios no ha tenido misericordia? How many of us have had that mercy of God? ¿Cuántos no han recibido alguna vez ayuda de Dios How many of us have not received help from God que no merecía? that we haven't Le recuerdo deserved? una, I remind you la one. salvación. Salvation. Usted no merecía ser salvo. You don't deserve to be saved. No, mire la persona que tiene al lado. Tell the person next to you. Por muy bien peinado que hoy esté, no merecía la As good salvación. you have your hair, you don't deserve to be saved. ¿No? No? Todos hemos necesitado misericordia de Dios, ¿verdad? We all need the mercy of God, right? ¿Qué nos cuesta darle misericordia a otro? How difficult is it to give mercy to others? Si misericordia recibí, If I have received mercy, misericordia debo dar. I should give mercy. ¿No que tienes? You don't have? Y entonces está esa persona So there's that person que no tiene la razón, that doesn't have the reason. pero yo tengo la razón. But I have the reason. ¿Qué voy a hacer con esa razón? What am I going to do with that reason? Me pongo a orar por ese prójimo porque lo entiendo. I start to pray for that person because I understand. Escúcheme, no lo justifico. Listen, I don't justify it. Justificar un error es malo. Justifying an error is wrong. Yo no puedo justificar los errores. I can't justify errors. Nadie justifica los errores. No one justifies errors. El Señor dice, nadie se justificará delante de Él. The Lord says no one would justify themselves in front of him. Pero lo entiendo, But I understand porque cuando estoy delante de Dios, because when I am in front of God, me doy cuenta que en muchos momentos yo fui ciego I noticed that in a lot of moments I was blind y yo no podía ver. and I could not see. Y hay circunstancias que aunque yo intenté, no podía. And even though there were circumstances where I tried, I could not. Y ahorita veo por su misericordia. And now I see it's because of his mercy. Y ahorita veo por su amor. And now I see because of his love. Wow, yo también había fallado. Wow, I myself have failed. Y ya sé cómo se siente. And I know how they feel. Entonces, intercedo por esa persona. So I intercede for that person. Pero es imposible interceder verdaderamente si no sentimos lo que otra persona está sintiendo. But it's impossible to be able to intercede for that person if we can't feel how they feel. Es más, es difícil interceder si lo único que usted siente es rabia por la persona. As well, it's impossible to be able to intercede if the only thing we feel is anger towards that person. Hace 8 días le contaba un ejemplo de lo que me pasó tiempo atrás. Last week I talked to you about an example of what happened to me. Y eso con otras áreas. de And mi that mamá. with other areas. Íbamos a comprar algo. I was going to shop for something. Ay, mi hijo, se me olvidaron las gafas. Oh, I forgot my glasses.
Mijo, ¿cuánto cuesta esto? Son, how much does this cost? No mira, mamá. Don't you see, Ma? Ay, mijo, es que no veo. Oh, son, it's because I don't see. Es que hasta pereza mi mamá. Oh, Está she's so tanto, mamá. blind. Al ratico, mijo, ¿qué dice acá? A moment later, son, what does this say? Y yo, mamá, yo también estoy leyendo acá. Mom, I'm also reading over here. No la entendía. I didn't understand her. Entonces ya fuimos a comprarle una chaqueta a mi hija y confundí un 6'5" con un 6'3". The other day, I went to go buy a jacket for my daughter, and I confused a size 5 for a size 3. La compré I bought it, y se la metí a mi hija y era ahí. and I put it on my daughter, and it was so Y tight. yo, pero es que esto es nuevo. But I said, but this is new. ¿Será que se encogió? Could she have gotten bigger? Dije a mi esposa, pues este es 6'5". But she said, this is size 5. Mira a mi esposa y dice, 6'3". And my wife sees and says, this is size 3. Ahí dice 3, yo pensé que decía Oh, that's 3? I thought that said 5. Y ahorita que yo paso por la aflicción de no poder ver bien, And now, because I'm going through the affliction of not being able to see well, de que cada rato le estoy diciendo a mi esposa, mi amor, fírmate vos que no veo. I keep on telling my wife, hey, can you sign for me because I can't see? Traen la cuenta y yo, "Ay, mi amor, ¿lo puedes leer? The bill comes and I'm like, hey, can you read this? Vamos a comprar y yo, pues le tomo una foto y amplío. We're going to go buy something and I take a photo and then I amplify it. Allí me recuerdo de cuántas veces señalé a mi mamá There, I remember all the times I singled out my mom. y entiendo lo que es tener misericordia. And I understand what it is to have mercy. Solamente hasta que somos verdaderamente tratados por la cruz de Cristo, Only until we are tried by the cross of Christ podemos tener misericordia Can we- de nuestro prójimo. can we have mercy of our neighbor. Y el Señor dijo, misericordia quiero más que cualquier sacrificio. And the Lord said, I want mercy more than any sacrifice. Y entonces, hoy le pido al Señor, So today I ask God, Señor, guarda a mi mamá, God, guard my mother. ayúdale con sus ojos, Help her with her eyes. porque yo sé cuánto cuesta. mi Because I know how difficult it is for myself. No la dejes salir con un ojo pintado y el otro no. Don't allow her to leave with one eye painted and not the other. Porque entre otras cosas yo decía, ¡ey, qué despistada! Mi mamá desmemoriada. And sometimes I was just angry with my mom. Mi mamá me decía, mi hijo, es que usted me pone en la cabeza grande. It's because, son, sometimes you make my head so big. Ay, mamá también es que es nerviosa. My mom as well was nervous. Y ahorita yo salgo despistado de la casa ¿y por qué dejé esto? And now when I leave the house, sometimes I'm like, why did I forget Mi esposa me this? decía, pero ¿por qué siempre dejas la billetera? And my wife says, why do you always leave your wallet? Ella piensa que es para yo no pagar. And she thinks it's for me not to pay. Pero no, se me olvida, estoy pendiente de la niña, estoy pendiente de la maleta, estoy pendiente de todo. No, it's because I forget, because I have my daughter, their belongings, everything. Solamente hasta que estoy en el punto mismo de inflexión Only until I'm in the same point of affliction es donde yo puedo entender a mi prójimo como a mí mismo. is where I can understand my neighbor like myself. Y entonces allí oro. So there, I pray. ¿Por qué? Why? Cuando usted ha necesitado un milagro, ¿cómo ora? When you are of need of a miracle, how do you pray? Así de vez en cuando. There, like once in a while? Usted hace lo que sea. No, you do what you need to Usted do. ora You pray. y le repite And you repeat. y repite And you y repeat. ayuna And you fast. y busca los ayunos que sean And you look for every type y of busca fast. apoyo, And you look for, ¿cierto? right? Porque se ama a usted. Because you love yourself. ¿Qué con la vida de su prójimo? What about your neighbor? ¿Lo ve en dificultad? Do you see them in difficulties? ¿Ha visto su condición? Have you seen their condition? ¿Puedes discernir sus conflictos internos? Can you discern their internal conflicts? Entonces, como yo sé que también he sido sacado, So, how I myself have also been tested. yo oro, Señor, sánale. And I pray, God, heal me. Señor, convéncele. God, convince. Señor, abre sus ojos. God, open their eyes. Señor, ayúdale como tú me has ayudado a God, mí. help them like you have helped me. Señor, Él te necesita así como yo también te he necesitado. God, they need you just like I have needed Y you. entonces se cumple la ley de Cristo. So that is when the law of Christ is completed. Se cumple la ley del amor de Cristo.
The law of the law of the love of Christ has been Y complete. entonces, como hemos leído en Apocalipsis, So just like we have read in Revelations, sube esa intercesión delante de Dios como incienso. that intercession has been lifted up like incense, El Señor dice, esto es olor grato, and the Lord says this is a pleasing smell porque estás intercediendo por otro así como Cristo intercede por ti. because you are interceding for others just like Christ intercedes for you. La intercesión nos lleva al carácter de Cristo, no al nuestro. Interceding takes us to the character of Christ, not ourselves. Aquí está el buen samaritano. Here is where the Good Samaritan is. Ese es el buen samaritano. He is the Good Samaritan. En vez de estar juzgando, Instead of judging, estamos orando. we are praying. En vez de estar señalando, Instead of signaling out, estamos cubriendo con we are amor. covering. En vez de estar odiando, Instead of hating, estamos amando así como Dios nos amó a nosotros. we are loving just like Christ loves us. Es fácil mirar siempre desde nuestra óptica, It's easy to just simply see things from our own eyes, pero necesitamos la óptica de su espíritu.